La calvaria o bóveda craneana tiene dos grandes desafíos. Por un lado, proteger el cerebro y además, en las etapas tempranas de la vida, acomodarse al crecimiento de esta víscera, independiente de otras funciones que también vamos a revisar en este video, que está dedicado al crecimiento y desarrollo de la bóveda craneana o calvaria. Soy el Dr. Juan Argandoña y bienvenidos al canal de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial. Bien, en esta segunda parte del video dedicado al crecimiento y desarrollo de la bóveda craneana, bueno, vamos a seguir tocando algunos de los aspectos relevantes del crecimiento y desarrollo de la calvaria y además vamos a hacer énfasis en las suturas, que sin duda son las estructuras fundamentales en la formación y en el crecimiento de la bóveda craneana específicamente. Bueno, recordemos que durante su desarrollo la calvaria deberá cumplir con un doble desafío, ¿no es cierto?, los dos objetivos fundamentales, que es proteger el encéfalo y además debe acomodar su crecimiento. Los huesos de la calvaria se forman por osificación directa del mesénquima. Esto requiere condensación de células mesenquimales que luego proliferan y se van a diferenciar en osteoblastos y después en osteocitos. O sea, no hay una matriz previa como la base del cráneo cartilagínea. Aquí hay una diferenciación directa de las células mesenquimales. Bueno, este es un diapositivo que puse un poco para resumir los puntos relevantes que tocamos en la primera parte, dando énfasis, ¿no es cierto?, a lo que acabo de decir, que la calvaria tiene como misión fundamental proteger y dar soporte al encéfalo, cerebro, que los huesos y las suturas de la bóveda del cráneo se derivan de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Los huesos de la calvaria, por otro lado, experimentan, eso lo acabo de mencionar, una osificación membranosa y crecen por formación de huesos en los márgenes de la sutura. También, esto es relevante, la evidencia indica que el cerebro y las meninges influyen constituyendo, son las principales fuerzas impulsoras, ambos, el encéfalo y las meninges, en el crecimiento. Yo diría que fundamentalmente el cerebro impulsa el crecimiento y las meninges, específicamente la dura madre, es fundamental en mantener activa, ¿no es cierto?, las distintas suturas que comienzan a formarse para permitir que esta caparazón ósea, la calvaria, se vaya permanentemente, ¿no es cierto?, acomodando el crecimiento rápido del encéfalo, que en edades tempranas, eso lo sabemos, crece muy rápidamente. Por eso que es una de las vísceras junto con los globos oculares que terminan rápidamente de crecer, 4 o 5 años aproximadamente. Y finalmente, que el crecimiento continuo de los huesos planos de la calvaria asegura una morfología normal de la cabeza y permite entonces, lo que acabo de mencionar, una rápida expansión del encéfalo. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la calvaria, lo que nos ocupa, las suturas, y estas son las distintas capas que lo conforman la calvaria. Tenemos la capa más externa, que es el cuero cabelludo, después tenemos el periósteo, la capa ósea propiamente tal, que lo constituyen los distintos huesos que conforman la calvaria, y después tenemos las meninges, entre esos, ¿no es cierto?, fundamentalmente la dura madre, y después entonces el cerebro o encéfalo, que va a ser, repito, el principal agente que va a estimular el crecimiento, ¿no es cierto?, de la calvaria. Durante el crecimiento y desarrollo del neurocráneo, repito lo que dice la diapositiva, la dura madre regula estos eventos en el cerebro subyacente y el cráneo suprayacente mediante la elevación de distintos factores, ¿no es cierto?, solubles, factores de crecimiento y de actividad celular. La morfogénesis entonces de los huesos del cráneo y de la sutura va a depender de las interacciones del tejido con la dura madre, que controla el tamaño y la forma de los huesos, así como la permeabilidad o, ¿no es cierto?, la actividad de esa sutura.
Bueno, la formación de la calvaria, ¿no es cierto?, comienza, como dije yo, es de origen membranoso, son células mesenquimales que comienzan directamente, ¿no es cierto?, sin un patrón cartilagíneo previo a osificarse. Aquí aparecen los centros de osificación, ¿no es cierto?, y cómo estos centros de osificación se van expandiendo, lo mencionan mucho la literatura y algunos textos, como una verdadera mancha de aceite que describe muy bien cómo se van a osificar estos huesos, hasta que se comienzan a encontrar unos con otros, ¿ya? Formando entonces, comienzan a formarse las suturas. Bueno, inicialmente, tal como dice ahí, el mesénquima tiene una rápida diferenciación de células mesenquimales en osteoblastos y posteriormente después en osteocitos. Por lo tanto, comienza a desarrollarse los huesos craneales que se van a caracterizar por esto, ¿no es cierto? Eso aparece en muchos artículos, en muchos textos, cómo se forman estas espículas óseas que comienzan, ¿no es cierto?, a calcificar la calvaria hasta el momento en que se encuentren con otros centros de crecimiento para formar entonces la sutura. Bueno, este esquema nos muestra la presión, ¿no es cierto?, de las diferentes vísceras que, ¿no es cierto?, van a ser fundamentales en la estimulación del crecimiento de la calvaria. Bueno, esto específicamente, este esquema nos muestra el grado de formación a distintas edades. Si ustedes se fijan, el cráneo, ¿no es cierto?, el neurocráneo, aproximadamente a un año de edad ya tiene aproximadamente el 84 o el 86% ya formado. Lo mismo pasa con las órbitas, que también al año de edad las órbitas también va a estar formadas en un porcentaje parecido, entre 84 y 86%. También vemos el cigoma, ¿no es cierto?, en la maxila y la mandíbula, que corresponden al viscerocráneo y cuyo porcentaje al año de edad va a ser menor en su formación, a pesar de que es bastante rápido. Y aproximadamente ya, ¿no es cierto?, a los 5 años este porcentaje aumenta notoriamente hasta que se produce aproximadamente la maduración de estas estructuras en los hombres y en los niños entre los 14 y 16 años de edad aproximadamente, que terminan obviamente de crecer. Bueno, la hoja del cráneo de los mamíferos consta entonces principalmente de 5 huesos planos. Los frontales, que son pares, acuérdense que en el recién nacido el hueso frontal está dividido por la sutura metópica. Después tenemos los parietales y la escama del occipital o interparietal, que es esta parte de acá. Las paredes laterales de la calvaria van a tener contribuciones tanto de la parte escamosa del hueso temporal, el ala mayor del hueso esfenoide, este es el temporal, este es el esfenoide, o alefenoide, como se llama en esa etapa. Y todos estos huesos, esto lo hemos mencionado, están formados o son de origen membranoso, ¿ya? Dentro de una capa de mesénquima, que es ya la llamada membrana esquelética, que se va a encontrar entre el mesénquima dérmico y las meninges que van a rodear el cerebro, ¿ya? Saltándose entonces, repito, a diferencia de la base del cráneo, esa, ¿no es cierto?, etapa de cartilagina, de un patrón cartilagino que posteriormente se osifica. Bueno, aquí vemos claramente, ¿cierto?, estas dos vísceras que hemos mencionado, el encéfalo globoculares, que, repito una vez más, alcanzan rápidamente lo que hace su tamaño definitivo, crecen muy rápidamente hasta los 4 o 5 años aproximadamente. Y este cerebro que está, ¿no es cierto?, en crecimiento, ¿no es cierto?, que está expandiendo, instaura estas fuerzas tensionales a nivel de la sutura, lo que va a estimular el crecimiento, ¿no es cierto?, de estas piezas óseas que conforman la calvaria. Bueno, aquí tenemos un esquema que nos muestra una sutura en crecimiento, donde vemos a nivel, el número 1, vemos el centro mitótico de la sutura, ¿no es cierto?, donde se van a localizar, se localiza especialmente la apoptosis celular. Los número 2 se refiere a la capa de precursores osteoblásticos. El número 3 son los frentes de la sutura, donde ya hay actividad, ¿no es cierto?, de osificación, ¿ya? El número 4 corresponde a los periosteos superficial y profundo. El superficial, el que da, ¿no es cierto?, hacia el cuero cabelludo, y el profundo, el que da hacia el interior de la calota craneal, donde encontramos, ¿no es cierto?, la dura madre en este caso. Y bueno, el hueso, la parte 6, que ya es hueso que ya está formado, ¿no es cierto?, formado por osificación, repito, membranosa.
Bueno, aquí tenemos un esquema que muestra las suturas en un recién nacido y también las fontanelas. Existen 4 suturas mayores, ¿no es cierto?, que son la sutura metópica, que es la que está acá, que divide los dos huesos, los huesos frontales en el recién nacido. Después tenemos la sutura, ¿no es cierto?, coronal, que separa el hueso frontal de los huesos parietales. Y tenemos la sutura lambdoidea, que separa los huesos parietales de, ¿no es cierto?, el occipital. Además de los huesos de sutura se encuentran las fontanelas, destacando la anterior obregmática, que es esta de acá, donde hay una mayor distancia entre las piezas óseas. Después tenemos la fontanela esfenoidal o anterolateral, la fontanela posterolateral o mastoidea, y finalmente la fontanela, ¿no es cierto?, posterior o lamboidea. Bien, otro esquema que nos muestra más o menos lo mismo. Para que las suturas funcionen como sitios de crecimiento óseo intramembranoso, deben permanecer en un estado de no osificación, o sea, con una siempre activa. Y eso permite que se forme hueso nuevo en los bordes de los frentes óseos superpuestos. Y eso a su vez va a permitir esa permanente adaptación que va a tener la calvaria al crecimiento del encéfalo. Este proceso entonces se va a basar en la producción de suficientes células óseas nuevas para ser reclutadas a los frentes óseos, al tiempo que se garantiza que las células dentro de la sutura permanezcan indiferenciadas. Cuando se encuentran 3 o más huesos de tejido, un tejido conectivo es más ancho, y eso es lo que nosotros vamos a determinar, nosotros lo que acabamos de revisar, las fontanelas. En condiciones fisiológicas, las suturas y fontanelas craneales progresan hasta su cierre, con periodos de fusión independientes, dependiendo de qué pieza estamos hablando. Por ejemplo, la sutura metópica, que es la primera en cerrarse, y lo hace entre los 3 y 8 meses o menos de vida. Luego comienza a cerrarse la sutura sagital, esta que vemos acá, la sutura sagital, a los 22 meses, la coronal, esta que vemos acá, a los 24 meses, y la sutura lambdoidea, que es la que está aquí al costado, ¿no es cierto?, y que se termina de cerrarse aproximadamente, ¿no es cierto?, a los 28 meses. Perdón, 26, 28 meses, la lamboidea. El cierre de las suturas secundarias comienza con la esfenofrontal a los 22 meses, en la sutura escamosa entre los 35 y 39 meses, y en la sutura frontonasal a los 68 meses aproximadamente. Son las suturas secundarias. Según la clasificación de Mendel, Lovejoy y White, el cierre de la sutura continúa hasta aproximadamente los 40 años. Bueno, hay un video que está dedicado específicamente a la sutura y sus funciones, que los invito a verlo, porque ahí hablamos un poco más detenidamente de esto. Recordemos que son muchos los factores, ¿no es cierto?, los que van a influir en que la sutura se cierre o se sinostose finalmente. Uno de esos factores, y ese es uno de los roles de la sutura, es la oclusión dentaria. Mientras persista, ¿no es cierto?, la función oclusal en el sector anterior, sobre todo la oclusión, recordemos que la mandíbula es un verdadero martillo que va contra el maxilar, y esa se originan fuerzas no menores que tienen que ser amortizadas y distribuidas, y que llegan finalmente a la bóveda craneana. Si uno pone su dedo índice, ¿no es cierto?, a nivel de bregma, que es la unión de los huesos frontales con los parietales, y muerde, se da cuenta inmediatamente cómo uno siente en ese dedo, ¿no es cierto?, cómo llega el golpe y las fuerzas que, ¿no es cierto?, que se van a originar en la oclusión. Por lo tanto, hay una serie de trabajos que hablan sobre eso. Aquellas personas que en la edad adulta ya pierden las piezas dentarias, o el sector, ¿no es cierto?, el sector anterior pierde la oclusión, estas, por ejemplo, la sutura coronal se cierra o se, ¿no es cierto?, osifica más tempranamente que aquellas personas que mantienen activa su oclusión, donde va a permitir siempre que haya un cierto movimiento entre las piezas secréticas, y ese movimiento es el que va a permitir, repito, ¿no es cierto?, conducir y amortizar las fuerzas fisiológicas que origina la oclusión dentaria, o también patológica en el caso de que el paciente sufra algún trauma craneofacial.
Bueno, recordemos que las suturas se forman durante el desarrollo embrionario en los sitios de aproximación de los huesos membranosos, eso lo habíamos mencionado, de los huesos del cráneo, ¿ya? Y va a estar constituida la sutura por un tejido fibroso, flexible, que va a unir los huesos que se encuentran adyacentes. El sitio de formación de la sutura corresponde a la ubicación de los principales reflejos durales. Los reflejos durales son dobles pliegues de la dura madre meningia y que unen firmemente la base del cráneo con otra estructura como la cresta galli, como la placa criniforme del etmoides, las alas menores del esfenoides y las crestas temporales petrosas. Y ese sistema interno aponeurótico le da, obviamente, entre otras cosas, estabilidad al cerebro. Estos reflejos durales actúan como tabiques de la cavidad craneal bajo la calota, adoptando un curso que sigue la dirección principal de la sutura. Junto con la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, viene entonces a definir las zonas donde el crecimiento óseo se ralentiza y se desarrolla la sutura coronal, lamboidea y sagital. Bueno, este es un diagrama que presenta las diversas etapas en la morfogénesis de una sutura. En la parte A vemos la sutura ya que se están formando, el huesito que se está formando, ¿no es cierto?, en las piezas esqueléticas y que comienzan a aproximarse. ¿Ya? Y estas señales inductivas que se ven en este tipo de flechas surgen de los mismos frentes óseos que van a permitir entonces su acercamiento. Estas señales inductivas, repito, van a surgir de los frentes óseos que comienzan a acercarse y permiten que estos frentes óseos se superpongan entre sí y entren en contacto sin dañar la sutura. Estas son señales independientes, las que habíamos hablado, de aquellas que vienen de la dura madre o del periósteo, ¿ya? En el esquema de la parte B, una vez que los frentes óseos se han superpuesto entre sí, una señal que va a estar dada por estas flechas rojas, que surge de la dura madre, va a mantener activa esta sutura que está recién formada, ¿ya? Las señales osteogénicas de la dura madre hacen entonces que los huesos además se engrosen, aumenten su grosor, depositando y mineralizando huesos osteoides en la superficie perióstica. Estas señales osteogénicas pueden ser continuas a lo largo de la dura madre ante la formación de la sutura. En la parte C vemos que una vez estabilizada la sutura, las flechas verdes van a indicar a la dura madre, que es esta acá, que vemos un color rojo, que no produzca más señales osteogénicas. Se termina entonces la formación de huesos a ese nivel, el nivel de la sutura. En D vemos que la ausencia de señales inhibitorias de la sutura, la dura madre subyacente permanece continuamente osteogénica, que son estas flechitas acá que la muestran, anulando entonces las señales dentro de la sutura y provocando entonces ya la obliteración de la misma. El periósteo se ve en color más rojo. En este esquema vemos la representación esquemática de una sutura que está en formación, de una sutura que está completamente formada y en C una sutura que está en proceso de fusión. En el lado derecho del esquema se enumeran los factores de crecimiento, esta parte de acá, de transcripción, los receptores y los componentes de la matriz celular que se sabe están presentes en cada una de estas etapas que acabamos de mencionar. En todo caso, aquí le dejo, ¿no es cierto? Este es un muy buen artículo, bastante claro. Le dejo la referencia para aquellos que quieran leer, ¿no es cierto?, y profundizar más en este proceso, en esta etapa de la formación de la sutura. Bueno, la sutura coronal, vamos a hablar algo de ella, no se forma de la misma manera y se puede observar que el hueso parietal se superpone al hueso frontal desde el comienzo, ¿ya? Se superponen. Hay un distinto nivel de profundidad de estas dos piezas óseas, ¿ya? Y constituye entonces esta articulación en una articulación flexible y en recién nacidos con muy poco pelito, ¿cierto? Los huesos superpuestos se pueden ver que se deslizan uno sobre otro y que incluso uno la puede palpar. Es fácil y ve y se da cuenta uno de que en recién nacido hay una distancia no menor entre una pieza y otra, y además, repito, que están superpuestas. Y eso se hace más evidente, tal como dice acá la diapositiva, cuando el bebé comienza a llorar y aumenta la presión intracraneal. Esta sutura entonces va a ser más evidente y en algunos casos sin palpar se nota inmediatamente los distintos niveles que se encuentran esas dos piezas esqueléticas. Bueno,
Obviamente que tiene que haber esa distancia entre una y otras piezas esqueléticas, porque esto va a permitir durante el nacimiento que se deforme el cráneo, ¿ya? Recordemos que al momento del nacer, en el feto, la parte más voluminosa de su cuerpo es justamente, ¿no es cierto?, la cabeza, el encéfalo. Y esto, repito, hace que se deforme, tome un volumen menor, y esto permite entonces el paso del feto a través del canal vaginal. Por lo tanto, repito, al nacer los huesos se superponen y la cabeza toma un volumen menor, ¿ya? Esto permite además abrir el canal vaginal y dejar que el resto del cuerpo salga más fácilmente. Después del nacimiento, la posición de huesos a lo largo de los bordes de la fontanela y la sutura va a eliminar estos espacios tan abiertos con bastante rapidez. Pero los huesos, igual, eso lo habíamos mencionado, permanecen separados, ¿no es cierto?, por esa delgada línea de sutura que van a permitir la adaptación al crecimiento del encéfalo, que continúa hasta aproximadamente los 4 o 5 años. Bueno, este esquema muestra el gran cambio que se produce en la proporción entre el neurocráneo y el viscerocráneo en un recién nacido y en el adulto. Esto lo habíamos mencionado, ¿cierto? En el recién nacido hay el cráneo mucho más grande, justamente por el rápido crecimiento del encéfalo y de los globos oculares. Por eso que los niños son todos cabezones y tienen los ojos bastante más grandes, ¿ya? En la medida que nos ponemos de pie, se va a instaurar entonces, cuando el niño comienza a caminar, se instaura un vector de crecimiento hacia caudal. Y de tener la cabeza redonda pasa, ¿no es cierto?, a ser una cabeza, ¿no es cierto?, que tiene un componente fundamental de desarrollo hacia caudal, hacia abajo. Y eso está expresando, por un lado, el peso, ¿no es cierto?, de las vísceras toracoabdominales y especialmente del árbol respiratorio, ¿cierto?, que van a ejercer esa presión en el hueso yoides. Y eso hace, repito, que se instaure este vector de crecimiento hacia caudal, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice aquí, esta proporción cambia mucho en el paciente adulto. En el nacimiento, tal como dice acá, el volumen facial representa aproximadamente un octavo del volumen craneal. A los 20 años la altura de la cara se triplica y el ancho se duplica. El volumen del cerebro se triplica entre el nacimiento y los 2 años. Y este desarrollo multifactorial va a finalizar entre los 3 y 5 años. Lo que pasa es que después, claro, comienzan a crecer otras vísceras como la lengua, ¿no es cierto?, la presencia de las piezas dentarias, el desarrollo de los senos maxilares. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos el crecimiento maxilar, que son los que empiezan a cambiar esta ¿cómo se llama?, porción que hay entre el neurocráneo y el esplanocráneo. Repito, sumado el hecho, ¿no es cierto?, de que se instaura ese vector de crecimiento hacia abajo y la cara, a ser redonda, pasa a ser, ¿no es cierto?, más bien ovoidea, producto de esos cambios. Bueno, lo vamos a revisar, repito, en mayor detalle cuando veamos el crecimiento maxilar y la mandíbula y cuáles son los factores que van, ¿no es cierto?, a ser responsables del crecimiento tanto vertical como transversal, entre otras cosas, del maxilar. Recordemos que en el nivel del maxilar tenemos la sutura media palatina y otra víscera que está ahí presente, que es la lengua. Cada vez que nosotros deglutimos, estimulamos esta sutura para que se produzca un crecimiento transversal del maxilar, y lo que nos va a ayudar también, ¿no es cierto?, no solamente el crecimiento transversal del maxilar, sino del piso de fosa nasal, que en algún minuto lo vamos a tocar por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, algunos pacientes para que haya una buena respiración, que se facilite la entrada del aire, y la importancia, ¿no es cierto?, de una buena respiración, una buena calidad de sueño para que los niños, ¿no es cierto?, tengan una buena morfología, ¿no es cierto?, las distintas piezas esqueléticas que conforman el viscerocráneo, y además de una buena calidad de vida, porque obviamente si respiran bien van a tener un buen desarrollo de las piezas óseas, un buen desarrollo y erupción de las piezas dentarias, y además van a tener, ¿no es cierto?, no van a tener alteraciones cognitivas que producen muchas alteraciones respiratorias. Vamos a la tercera parte.